Gracias, Padre Celestial, por ministrarnos, darnos tranquilidad en medio de todas estas situaciones difíciles. A ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, mi Señor. Amén, Señor. Dele las gracias al Señor, honrémoslo. Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. A ver, les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 15 del primer libro de Samuel. Amén. Versículos 1 al 9. Ok, mis amados, leo para ustedes. Leo para todos. Dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, carneros y asnos. Saúl pues convocó al pueblo, les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Israel. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Bendito el nombre del Señor. Bueno, el 8 dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. ¿Cuántos bendicen al Rey? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra? Amén. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Bendito el Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, mis amados, en el desarrollo de todo el plan de Dios con la humanidad, desde el momento en que el hombre cae en pecado y que Dios se propone rescatarlo y rescatar todo lo que se perdió, el reino, la tierra, el reino y al hombre. Entonces Dios establece una serie de estrategias en las cuales se involucra al hombre mismo. Dios, para salvar a la humanidad, tiene, digamos así, 3 agentes, ¿ya? 3 agentes que son, o 4 agentes mejor, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 intervinieron de una manera clara, de una manera directa en la salvación del hombre. Los 3 personajes divinos o agentes divinos, se les conoce como agentes divinos de la salvación, fraguaron el plan de salvación. Pero hay un cuarto involucrado, que es el hombre mismo. Amén. Entonces Dios trae salvación al hombre por el hombre mismo, por la acción del hombre mismo. Y Dios, en este plan, al hombre, no a los demás integrantes de la divinidad, al hombre le exige una actitud que es indispensable, sin la cual
Dios no puede llevar a cabo su plan. ¿Saben cuál es esa actitud? La obediencia. ¿Lo están leyendo? Claro que lo están leyendo. La obediencia. Amén, tramposos. Bueno, la obediencia. Sin la obediencia no se logra, hermanos, cumplir el propósito de Dios. ¿Qué tengo yo aquí? Sin esta conducta estamos destinados al fracaso y a enfrentar el implacable juicio de Dios. Saúl, el rey Saúl, es el mejor ejemplo de ese desatino, ¿ya? Saúl es el mejor ejemplo de este desatino y posterior ejemplo de la posterior desgracia vivida por su desobediencia. Veamos entonces, hermanos, el desenlace de esta historia con Saúl y de la historia con otros dos o tres personajes que también en horas muy cruciales, demasiado cruciales, le fallaron a Dios, desobedecieron a Dios, frustraron el plan de Dios y Dios derrama su ira de una manera impresionante. Bueno, esta porción que acabamos de leer y las palabras que acabo de decir son un poco fuertes, ya, porque en esta porción habla de que vaya y mate a todo el mundo hasta acabe con el nido de la perra, ¿cierto? Dice, mate hombres, mujeres, niños, a los de pecho, mate toda clase, mejor dicho, todo ser viviente. No me deje nada, ni vacas, ni ovejas, ni asnos, nada. Es cruel, es duro. Y también lo que yo les acabo de decir. Bueno, lo que pasa, hermanos, es que vamos con el primer punto, ¿ya? Vamos a ver entonces por qué razón se da todo esto y de qué manera la desobediencia provoca la ira de Dios, trae el juicio implacable de Dios, frustra los planes de Dios y esto produce en Dios un trastorno muy fuerte y un derramamiento de su ira fuerte como lo acabamos de leer aquí, ¿de acuerdo? En primer lugar, entonces, encontramos, hermanos, tengo como título aquí, Dios y el anatema. Repitan conmigo, Dios y el anatema. Primer punto, Dios y el anatema. Ok, escúchenme bien, la palabra anatema es un vocablo, no recuerdo si es griego o hebreo, que habla de maldición. Cuando ya una persona ha desechado tanto a Dios, ha provocado tanto, a través de su desobediencia, ha provocado tanto la ira de Dios, que Dios lo maldice, es decir, le da condenación anticipada. ¿Entendido? Le da condenación anticipada, lo maldice. Y a eso maldito, esa maldición de Dios recae no solo sobre la persona. Esto es lo grave, que una persona desobedece o una persona hace algo malo y los efectos de su mala actitud, los efectos de su daño recaen sobre la familia, sobre sus allegados, hasta los animales sufren ahí, ¿entendido? Por la mala actitud de una persona. Y todo el lugar en que vive se convierte en un anatema, es decir, un lugar de maldición. Ahora, la Biblia habla de anatemas, más que todo de pueblos, de naciones que se convirtieron en anatemas de Dios, es decir, lugares maldecidos por Dios, porque la maldad era tan terrible, la idolatría, la criminalidad, la hechicería, el robo, la rapiña, tanta cosa hacían tan fuertemente que Dios les insistía de una manera, de otra, y no fue posible hasta que terminaron siendo maldecidos por Dios y ya condenados a la perdición, y ahí esperando el día de la ira, que eso puede durar. El apóstol Pablo dice a las personas que se les habla, se les enseña y rechazan y se burlan y siguen en pecado. El apóstol les dice, tú por tu corazón no arrepentido, les dice, tú por tu corazón no arrepentido, atesoras cada día ira para el día de la ira. Oiga ese juego de palabras. Atesoras ira para el día de la ira. ¿Ya? Y lo tremendo, mis amados, es que la ira de Dios no llega mañana, ni en un mes, ni en un año, ni
¿Saben una cosa? Dios mandó aquí a castigar un anatema, toda la ciudad, toda la nación de Amalek, pero lo hizo después de 400 años que ellos cometieron el error. Dios les dio 400 años para que se arrepintieran. Dios les dio 400 años para que reivindicaran su vida delante del Señor, haciéndole bien al pueblo de Israel, ayudando a ese pueblo a quien ellos habían maltratado, a quien ellos habían afectado cuando iban en su paso de Egipto hacia la tierra prometida. Cuando ellos, el pueblo de Israel, salía de Egipto e iban hacia la tierra prometida, Amalek con todo su ejército les salió al encuentro y les hizo guerra y mató una cantidad de gente y toda esa cosa. Y Dios dijo: de cierto declaró hoy que raeré de la faz de la tierra a toda la dinastía y todo el pueblo de Amalek. Pero 400 años que pudieron haberse arrepentido, haber pedido perdón a Dios, haber reivindicado, haber enmendado, haber cambiado el juicio por bendición. Y por eso dice el apóstol: tú por tu corazón no arrepentido atesoras ira. En vez de arreglar el problema, en vez de ganar el favor de Dios, en vez de buscar la manera de la misericordia, de la gracia, de la bondad de Dios, al contrario, atesoras cada día ira para el día de la ira, que puede ser, como les digo yo, pasados muchos años. ¿De acuerdo? Ok, entonces muchos lugares se convirtieron en anatemas, lugares de maldición, lugares maldecidos por Dios, condenados a la extinción, a la ira de Dios. Ahora, cuando esos lugares ya caían bajo la ira de Dios es aniquilante. Dios ahí para esa gente, para ese lugar no existe misericordia. ¿Entendido? No hay misericordia. Así como Dios lanzará al lago de fuego, si usted ha cogido con cuidado la palabra de Dios y se ha puesto a escudriñar lo que significa en la Biblia, lo que la Biblia muestra acerca de la condenación eterna, ¿qué será? ¿Dónde será? ¿Por cuánto tiempo será? La cosa es terrible, hermano. Yo a veces lloro y le digo: Dios, salva las almas, ten misericordia, no los envíes al infierno, no los condenes. Tú sabes lo terrible que es la condenación. Hermanos, es la manifestación de la ira de Dios de una manera eterna. Cuando Dios se dice a dar amor, hermanos, cuando Dios se dice a dar gracia, cuando Dios se dedica a dar misericordia, a bendecir, es un Dios maravilloso, es un Dios precioso, es un Dios sublime, hermanos, es lindo. Pero cuando se dedica a castigar, cuando ya se le rebosa la copa, hermanos, la Biblia habla de unas destrucciones terribles por la rebeldía, por el desacato, por la enajenación de la gente con Dios. ¿Entendido? Bueno, entonces el anatema eran lugares o personas, familias que Dios maldecía y condenaba ya de por vida. Ahora, ellos pudieron haberse arrepentido de que Dios les da todo ese tiempo, ¿entendido? Pero no lo hacen y siguen en su maldad y terminan entonces bajo el juicio de Dios, bajo la descarga y el derrame de la ira del Señor. Ok. Ay, Dios, se me fue aquí ya. Bien, entonces el anatema. Es sorprendente ver la ira de Dios cuando el pecado del hombre supera su bendita paciencia, su bondad y su misericordia. Amén. El apóstol Pablo dice que no te sirvió, le está diciendo, no te sirvió la benignidad de Dios, no te sirvió, dice, y por eso atesoras ira para el día de tu ira. Entonces ya cuando la gente se burla de Dios, cuando ya tienen en poco la gracia, la misericordia, la bondad de Dios y rechazan y se burlan y todo, entonces Dios trae su ira terrible. Segundo, es sorprendente ver la maldición, o sea, el anatema sobre personas, ¿ya? Sobre personas, pronunciada por Dios sobre personas y sobre pueblos. Entonces esto es el anatema, amén. Ya quedar delante de Dios en una condición de maldición, ya condenados. ¿Entendido, amados? Condenados. Ok, la Biblia habla de pecados de muerte por los cuales no se debe orar, dice la Biblia. Pero si hay personas que han rechazado a Dios y Dios los pone bajo maldición, pueden de pronto buscar en la misericordia, llorar, gemir, les va a costar y todo, pero pueden alcanzar. Por eso Dios da tiempo, ¿entendido?
Da tiempo, gloria al nombre del Señor. Bien, segundo, entonces el primer punto es Dios y el anatema. Amalek, la ciudad, la nación de Amalek, de donde había sido este rey que le salió al encuentro al pueblo de Israel y les hizo guerra y les estorbó el camino hacia la tierra prometida. Amalek ya estaba bajo maldición por haber tratado hacia el pueblo de Dios, por haber impedido que el plan de Dios siguiera su curso y llegara a la tierra prometida. Se les atravesó y Dios los maldijo y dijo: llegará el día en que los raeré. Pero ya ese llegará el día era la oportunidad para que ellos pudieran arrepentirse y de pronto bendecir a Israel, enmendar el problema, y no lo hicieron. 400 años después, Dios está ordenando a Saúl como rey de Israel que organice el ejército y vaya y acabe absolutamente con todo, que no deje ningún ser vivo, ni animales ni seres humanos con vida en la tierra de Amalek. Entonces vamos a ver, primero fue Dios y el anatema. Segundo, Dios y sus juicios. En Dios y sus juicios dice: los juicios de Dios sobre el anatema, o sea, sobre el lugar maldecido, la ciudad maldecida, el pueblo maldecido, bueno, es de aniquilamiento y destrucción total. Hermanos, cuando Dios derrama su ira, olvídese. Hermanos, no importa cómo quede de desbaratado todo, Dios puede volver rápidamente una exitosa ciudad, una próspera nación, la puede volver en un desierto, completamente en un desierto, la puede volver el Señor en un solo acto. Amén. En una descarga de la ira de Dios. Ustedes tienen que conocer a Dios en esas dos facetas: la faceta del amor que sobrepasa y de su amor y de su paz, que sobrepasan todo entendimiento, que no hay mente para poder discernir, para poder entender el amor, la gracia, la misericordia de Dios, como también la ira de Dios cuando se derrama sobre todo aquel que rechaza y que persiste en desobedecer a Dios. Entonces viene la ira de Dios y es de una manera, porque Dios castiga a personas que los tiene por hijos. Jehová al que ama castiga, como el padre castiga al hijo a quien quiere, dice la palabra de Dios. Pero cuando ya es juicio por el pecado, por el rechazo, porque no tienen ya ninguna opción, entonces viene es un aniquilamiento. Amén. Un aniquilamiento. Ahorita vamos a mirar unos casos de esos y vamos a mirar en esos casos donde Dios quiso derramar su ira, y de hecho lo hizo y acabó con todo, como hubo personas de parte de Dios que desobedecieron y estorbaron el plan de Dios. Ok, entonces los juicios de Dios sobre el anatema, o sea, sobre todo lo que está maldecido, es de aniquilamiento y destrucción total. Los juicios de Dios son una descarga de la ira implacable de Dios, con que destruye a pueblos como Sodoma, Gomorra, Jericó, los amalecitas, y bueno, Dios destruyó a muchos casos de estos. Estos pueblos que les acabo de nombrar, la Biblia los declara anatemas. Ya saben qué es anatema, ¿verdad? Todo lo maldecido por Dios, todo lo que está bajo maldición. Sodoma y Gomorra fueron los primeros. Bueno, lo primero fue la generación antediluviana, es decir, antes de Noé, que Dios dijo: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre no hace sino hacer el mal, sus designios son de continuo y solamente el mal. Le voy a dar 120 días y si no, 120 años, gracias. Y los aniquiló, hermanos. Pasó el diluvio y lo arrasó a todos, y solamente se salvó la familia de Noé y su familia, bendito el nombre del Señor. 8 en total. Bien, con esos 8 volvió a poblarse la tierra. Pero luego vienen las ciudades de Sodoma y Gomorra. Eran criminales, sediciosos, pero tenían un problema moral terrible, terrible. Había mucho homosexualismo, hombre con hombres, mujeres con mujeres, había una barbaridad terrible. Y Dios un día dijo: el clamor de estas naciones sube hasta mí desde la tierra, por tanto descenderé y veré si han terminado su obra, y si no, lo sabré. Y Dios destinó un castigo y mandó ángeles a sacar a Lot, que neciamente Lot
había ido a parar a esas ciudades a vivir por la codicia, la ambición, y sin embargo por ser sobrino de Abraham y por las promesas de Dios a Abraham, Dios envió ángeles a sacar a Lot de ese lugar. ¿Entendido? Por la gracia y la fidelidad de Dios. Y dijo: salgan rápido, dice Dios, porque no podré hacer nada hasta que ustedes no salgan. Salgan rápido, este lugar está maldecido, es un anatema terrible. Salgan. Y entonces Lot comienza a poner resistencia. No, mi señor, pero ¿cómo así que van a destruir estas ciudades tan prósperas? Unas ciudades de comercio, unas ciudades donde yo tengo todo mi... Salgan rápido, les dice. Y al final dice de la Biblia que Dios usó de misericordia e hizo que los ángeles los tomaran de las manos. Dijo: vengan a ver, y los sacaron corriendo y los pusieron afuera a salvo. Y comenzó a caer el juicio de Dios, azufre y fuego sobre las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Para azufre y fuego, para que quedara todo eso esterilizado, para que no volviera nadie, hermanos, a fundar una nación ahí. Totalmente aniquilado eso. Pero ¿cuál era la orden de Dios a Lot y su familia? Lot, su esposa y sus hijas. Vayan rápido, pónganse a salvo. No, Lot le dice a los ángeles: mire, esta ciudad está pequeña ahí, me deja llegar hasta ahí, me da miedo que de pronto llegando allá me alcance, llegando más lejos me alcance el juicio, déjeme entrar en esta ciudad que es más pequeña. Y le dijo: ve pues, ve, pero no miren hacia atrás, no miren hacia atrás. Y corriendo, de repente la mujer dijo: pero mi casa, mis animales, mis amigas. Y dijo: no, y volteó, y ahí quedó convertida en una estatua de sal. En un momento en que la ira de Dios estaba derramando, se atreve esta mujer a desobedecer a Dios. En un momento en que Él está descargando toda su ira de manera implacable sobre esas dos ciudades, se atreve esta mujer a desobedecer a Dios. Y hermanos, es el primer anatema donde vemos un juicio terrible contra personas que Dios quiso salvar. Dios quería aniquilar esas ciudades, pero quería salvar a Lot, su esposa, sus hijas. Y mira esta mujer cómo terminó. Tan grave, hermanos, tan incidente fue el caso de esta mujer que quedó para la posteridad. Jesús lo menciona, hablando de todos los tiempos que estamos viviendo actualmente. Dice: todos estos tiempos que vendrán, es decir, los que estamos viviendo actualmente, serán como los de la época de Lot. Comían, bebían, fiestas, placeres, inmundicias, hasta que vino fuego del cielo y los destruyó. De manera pues que pongan cuidado y no, dice el Señor, y acordaos de la mujer de Lot. Y nos recomienda Jesús, dice: acordaos de la mujer de Lot. En medio del juicio y la ira de Dios, ella desobedeció al Señor, volteó a mirar hacia atrás. ¿Y qué pasó? En una estatua de sal terrible, ¿verdad? Vino a ser parte del anatema, cayó bajo maldición. Otro caso donde ocurre parecido, y Dios tiene que hacer, o digamos que una de las personas que están del lado de Dios viene a participar del castigo. Vamos a ver, es el caso de Jericó. Cuando el pueblo de Israel ya entra a la tierra prometida y acampan ahí entre el Jordán y la ciudad de Jericó, y ya sabemos la historia, cómo Josué envía espías y inspeccionan la tierra y tal cosa. Entonces Dios les da una orden: vayan, acaben igual acá, acaben con todo. Nadie tome botín de ahí, nadie coja nada de ahí, porque es anatema. ¿Por qué es qué? Porque toda esa ciudad está maldecida. Ahora, podríamos decir que toda Canaán, porque toda Canaán fue dictaminada bajo el juicio de Dios para ser aniquilada, para ser destruida y tomada por el pueblo de Israel. ¿Entendido? Entonces les ordenó que no cogieran botín es decir, que no cogieran nada, por muy llamativo que fuera, cualquier cosa que encontraran, no tomaran nada, porque todo era anatema, todo era abominable a Dios, todo era
fastidioso, abominable para Dios. No cojan nada, no se contaminen con nada de esa ciudad, porque todo es anatema. Por valioso que sea un objeto, quémenlo, todo bajo el fuego. Destrúyanlo completamente. ¿Alguien sabe qué pasó? Un hombre llamado Acán, cuando entró el ejército de Israel, arrasó con esa ciudad. Arrasó con toda Jericó, mató a todo el mundo, mataron los animales, quemaron la ciudad. Un hombre alcanzó a ver, llamado Acán, alcanzó a ver un manto babilónico, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos. Y fue, y sin que nadie lo viera, los tomó y corrió y los escondió. Y cuando llegó al campamento, los enterró en el centro de su tienda, de su carpa. Y él dijo: nadie me vio. Nadie me vio. ¿Ah? Como digo yo en un programa de radio, miró para allá, no me está viendo nadie. Por acá, nadie me está viendo. Por acá, no me está viendo nadie. Por acá tampoco. Pero se le olvidó mirar. ¿Dónde están los ojos como llama de fuego? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. ¿Dónde están los ojos como llama de fuego, que todo lo ven, que todo lo escudriñan? ¡Aleluya! Se le olvidó mirar para arriba, y eso sí que nos pasa cada ratico. Mi esposa no se dio cuenta. Mi mamá no se dio cuenta. Mi papá no se dio cuenta. Pero nada hay encubierto que no haya ser desnudo delante del Señor. Nada hay escondido que no haya de salir a la luz en la presencia de Dios. Bendito su nombre. Amén. Este hombre dijo no. Y mire cómo Dios es de tremendo. Dios se llena de ira y vio eso. Es que una desobediencia. Yo no sé, ustedes como padres puedan recordar una pela que usted le haya dado a un hijo por desobediente, por haber desobedecido algo, y a usted se llenó de ira y lo castigó. Igual nuestro Padre Celestial da una orden tan específica, da una orden tan clara, advierte todo sobre el asunto, quiere que las cosas salgan a la perfección. Dios quiere cumplir su plan a cabalidad, y viene un sinvergüenza y daña todo. Daña todo por la desobediencia, por la ambición, la codicia, y se le siguen sumando delitos. Le podemos seguir imputando delitos. No solamente desobediencia, la desobediencia fue producto de la codicia, de la ambición, el desacato, la falta de temor de Dios, y no sé cuántas cosas podemos sacar más. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Había la segunda ciudad que iban a coger, era menos que la mitad de Jericó. Y dijeron ellos: no, para coger esa ciudad de Ahí, así se llama Ahí, la ciudad, para coger y tomar esa ciudad, no necesitamos ir todo el ejército. Con 3,000 hombres que vayan, estamos sobrados. Y resulta que Josué cogió 3,000, los entrenó, los envió, y le salió todo el ejército y cayeron. Le salió el ejército de esa ciudad que era tan pequeña y los derrotaron, los avergonzaron, mataron a 36 personas, y humillados volvieron los demás llenos de miedo. Y Josué va a llorar: Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cómo nos das una victoria tan tremenda con Jericó? Y cómo ahora, Señor, esta ciudad tan pequeña, mira, Señor, ¿qué van a decir las otras ciudades? Se van a armar, se van a venir contra nosotros. Y le dice Dios: ¿qué haces ahí llorando? ¿Qué haces ahí reclamando? Busca que mi pueblo ha pecado, busca el anatema, busca el pecado. Y luego Dios le da instrucciones: haz que el pueblo mañana en la mañana comience a pasar por tribus, luego por familia, luego, y sobre el que yo te dedicar, te mostraré. Sobre ese está el pecado. Y así se hizo el proceso, y todo cayó sobre Acán. Y lo coge Josué: venga usted, dígame qué usted hizo, por qué usted trastornó el ejército del Señor, por qué usted trajo esta desgracia, cuénteme. Y él llorando dijo: Señor, es que yo vi un manto babilónico muy hermoso, 200 ciclos de plata, y me parecieron doloroso verlos quemarse, y un lingote de oro de 50 ciclos, y los tomé y los tengo escondidos bajo mi carpa. Les dice: has trastornado al pueblo de Dios. Y llamaron a todo el pueblo.
y llamaron toda la familia de él. ¿Qué culpa tenía la esposa? ¿Qué culpa tenían los hijos? ¿Qué culpa tenían los yernos? ¿Qué culpa tenían los nietos? ¿Qué culpa tenían todos los miembros de esa familia? Los juntaron todos y ordenaron a todo el pueblo que los apedrearan. Y luego sacaron los cadáveres por allá lejos y los quemaron. La ira de Dios, hermanos, sobre personas que estaban en el bando de Dios, que estaban del lado de Dios, pero desobedecieron. ¿Entendido, amados? En Jericó. En Jericó. Y de esta manera encontramos, le puedo seguir hablando de ejemplos de personas que, bueno, le puedo seguir hablando de casos donde Dios ha querido cumplir sus juicios, hacer sus cosas, y el mismo pueblo de Dios o hijos de Dios han impedido. Pero vámonos al caso que nos ocupa hoy. Amalek. Amalek. Ya les dije, impidió al pueblo de Israel cuando venían cansados, sedientos, venían a entrar a la tierra prometida, y él armó su ejército y les salió al encuentro y les hizo guerra, mató a una cantidad de judíos y todo, y Dios ese día pronunció juicio. Llegará el día en que raeré de la faz de la tierra a Amalek y a toda su nación. Pues es increíble, hermanos, 400 años después, cuando el pueblo de Israel tuvo su primer rey, ese rey había estado sacando a Israel a pelear contra los filisteos porque había habido una seguidilla de batallas, una seguidilla de ataques de los filisteos contra Israel, y ese rey estaba toda hora en guerra, cuando Dios le dice a Samuel el profeta: ve y dile a Saúl que yo fui quien lo puse como rey sobre Israel. Por tanto, debe estar atento. Repitan conmigo: atento. Por favor, otra vez, ¿sí? Atento a lo que yo le diga, atento a mis palabras, y hará como yo diga. He decidido que hoy Saúl extermine la memoria de Amalek sobre la tierra, aniquile completamente. Y le manda la orden: ve, ataca a Amalek y mata hombres, mujeres, niños de pecho, mata a todo el mundo, caballos, vacas, asnos, camellos, ovejas, cabras, vacas, todo lo que tenga vida, acábalo. Arrasemos con todo eso, quemen la ciudad, destruyan todo. El Señor quería borrar del mapa y borrar, hermanos, de la memoria esa nación por la cual él sentía odio. ¿Entendido? Por la cual Dios sentía terrible indignación. Y Saúl dice: bueno, listo. Organizó un ejército de 200,000 hombres de las tribus de Israel y 10,000 de Judá. Organiza ese ejército y sale, y se hacen en un valle donde arman una emboscada, y de verdad por la noche atacan a ese pueblo y matan a todo el mundo y toman vivo al rey. Y vieron que había mucho ganado de alta calidad, de pureza en las razas y no sé, bueno, tanta cosa. Y no fueron capaces de matarlos como Dios había ordenado, sino que agarraron ovejas, vacas, camellas, cogieron toros, en fin, y trajeron. ¿Ya? Y vinieron felices y trajeron al rey amarrado. ¿Entendido? Al primero que habían tenido que matar era el rey. ¿Ya? Que venía de la dinastía de Amalek. Era el primero que habían tenido que matar y lo traían vivo. ¿De acuerdo? Y desobedecieron hacia Dios, es decir, cumplieron a medias. Miren, hermanos, a veces somos muy duchos en obedecer parcialmente las órdenes de Dios. ¿Ya? Yo obedezco hasta aquí, pero es que de acá también me gusta esto, qué sé yo, yo creo que Dios se agrada con esto. No, a Dios hay que obedecerlo como Él dice, como está en su palabra. ¿Entendido? Y no a medias.
Cuando de pronto vienen ellos, regresan y Dios se le aparece a Samuel y le dice: Samuel, me duele en el corazón, me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey sobre mi pueblo. No lo merece, me ha desobedecido, no ha hecho conforme mi plan. Trastornó el plan de Dios, dañó el propósito de Dios. Lo que Dios quería hacer se lo dañó él. Ve y dile que a partir de hoy yo lo desecho como rey. Y dile que ya tengo un reemplazo, alguien que será mejor que él, para que lo suceda en el trono. Y viene Samuel y se enfrenta con Saúl y le dice: Dios te manda a decir. Bueno, cuando se encuentran, el saludo de Samuel, como todo buen hipócrita. Miren, hermanos, todo desobediente es hipócrita. Toda persona que vive una vida cristiana mediocre, superficial, ¿ya? Siempre usa de hipocresía. No, es que yo estoy bien. No, es que Dios y yo, y una hipocresía terrible. ¿De acuerdo? Entonces apenas vio a Samuel, Saúl lo vio, le dijo: hola, bendito de Dios, yo he cumplido todo lo que Dios me mandó, y he aquí que traigo al rey de Amalek y de esto y lo otro. Y bueno, y le dice: ven acá, ¿has cumplido? ¿Has cumplido todo lo que Dios? Sí, todo conforme Dios me lo mandó. Dijo: y sí, ¿y qué es ese balido de ovejas que yo escucho? Y ese mugido de vacas que también escucho. Eso fue que, bueno, el pueblo me dijo que tomáramos eso, que no lo matáramos para ofrecerle sacrificios a Dios. Ay, Dios del cielo, qué hipocresía, qué falsedad. Y se les olvida con quién están tratando. Hay personas, óigame bien, el autor de la carta de Judas habla del atrevimiento de personas que se atreven a hablar mal de las potestades, es decir, de toda autoridad. En este caso Samuel, y también se atreven a mentirle, como el caso de Ananías y Zafira, que le mintieron, creyeron que le estaban mintiendo al apóstol Pedro. ¿Entendido? Entonces, la autoridad que Dios ha puesto en su obra hay que respetarla. Así sea negrito y feíto como yo, pero hay que respetarla porque es la autoridad del Señor. ¿Dicen amén? Y si no, aténgase. Téngase duro, porque Dios hace valer lo que Él ha puesto. Amén, amados. Y este bendito es que mintiéndole al pobre Samuel y tratando de engañarlo, sin darse cuenta que Dios estaba arriba. ¿Ya? Entonces, amados, Samuel le dice: sí, le cumpliste todo. Y entonces, ¿qué es ese mugido de vacas y ese balido de ovejas y tal? Fue que, bueno, lo que pasa es que el pueblo quiso tomarlo, no, le dio pesar, es que mira la calidad de animales, mira qué belleza, y los trajimos para ofrecerle sacrificios a Jehová. Y ahí es donde viene la semejante declaratoria, hermanos. Por eso el título es sacrificios u obediencia. ¿Qué quiere Dios? Le dice él: es que los trajimos para ofrecerle sacrificios a Dios. Y le dice: ¿cómo? ¿Qué? Venga, mi hijo, venga. Respóndame. ¿Se complace más Dios en holocaustos, en sacrificios, en sangre de animales, en grasa de animales, o en que se obedezca los mandatos y estatutos del Señor? Déjame decirte que el obedecer es mucho mejor que cualquier sacrificio, y el prestarle atención. ¿Qué le había dicho Dios a Saúl primero? Que les hice repetir a ustedes: que estuviera atento. Y el prestar atención, escúchame, el obedecer los mandamientos y estatutos del Señor y el estar atento a sus preceptos y mandamientos es mucho mejor que los sacrificios, que los holocaustos, que la grasa de animales gordos. Mejor dicho, cualquier actividad que usted tenga no supera la obediencia. Bendito y alabado sea Dios. Y le dijo: mira, lo que has hecho es abominable. Te quiero decir que igual que un pecado de idolatría es la desobediencia. Te quiero decir que un pecado de desobediencia es igual a adorar ídolos. Es igual a ser hechicero.
Tremendo esto, hermanos. Tremendo esto, los juicios de Dios. Y lo tremendo es que en el juicio de Dios, Dios está satisfaciendo su justicia. Escúchenme esto, escúchenme esto. En el momento de los juicios, Dios está satisfaciendo su justicia. Dios está castigando la maldad. Y viene otro y se mete y le daña a Dios. Yo me acuerdo que cuando mi madre nos castigaba, mi madre era muy severa, era muy fuerte. Ella tenía paciencia y nos decía, ojo pues, a mí me decía, joven, 0 iban 2, a la tercera vas a ver, me decía. ¿Ya? Y cuando llegaba a la tercera, eso era fijo, pero cuando llegaba a la tercera, hermano, era para pagar escondedero a peso. Lo más suave que ella conseguía era el cordón de la plancha. Y se hacía un rodetico aquí en la mano y le quedaba una cosa larga. Y volía eso. ¡Bum! Hermanos, no es exageración, se los digo delante de Dios. Le quedaban a uno las marcas así. Y uno quedaba que no se podía poner la camisa. En Cali, cuando comenzaba ese calor y a sudar uno, eso comenzaba a arder de manera terrible. ¿Ya? Y a veces mi madre se enloquecía castigándonos cuando habíamos hecho una causa grave. Una ocasión yo robé. Y mi madre le dio tanto dolor y le dio, yo me emociono cuando recuerdo eso. Le dio tan duro a mi madre porque yo robé y me amarró los pies y las manos y me tiró en la cama y cogí un fuete y me daba, hermanos, y me daba. Entonces mi hermana, la que murió hace 2 meses, 3 meses, se metía, ¿ya? Mamá, ya, mamá, no le pegué más, mamá. Entonces ella sacaba y le pegaba a ella y le dice, no te metas, y le pegaba a ella y me seguía pegando a mí. Así. Entonces mi madre no quería que nadie estorbara cuando ella estaba descargando su ira. Así es Dios con el pecador empedernido que no quiere obedecer y que se burla de Dios y que no presta atención a la benignidad con la cual Dios te llama al arrepentimiento, dice el apóstol. No le pone cuidado a la benignidad de Dios con la cual Él te llama al arrepentimiento. Y desobedeces y desobedeces hasta que viene el juicio de Dios. Y el que se meta, lleva también. Y el que se meta, también lleva. ¿Ah? Ay, Dios del cielo. Entonces, hermanos, Saúl se metió en el asunto y Dios le dijo, no más. Y la muerte de Saúl, cómo lo desechó Dios y cómo termina humillado, desgraciado, en la peor de las condiciones, el juicio de Dios sobre él. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el primer punto, el anatema de Dios, cómo Dios, en medio de su ira, declara maldición sobre pueblos, naciones, familias y destina un tiempo para la ira, destina un tiempo para el juicio, ¿cierto? Y ese es el primer punto del anatema. Segundo, los juicios de Dios implacables, hermanos, aniquilantes. Cuando Dios descarga su ira, es descargando su ira. Ahora estamos viviendo unos tiempos, como los anuncia la palabra de Dios, tiempos peligrosos, tiempos finales, donde la maldad de los hombres ha llegado al tope. Donde la maldad, el humo de esta tierra está llegando a la presencia de Dios y están para derramarse los juicios del Señor, o se han venido ya derramando. La descripción que hace el Apocalipsis sobre esos tiempos finales es aterradora. Habla de las 7 copas de la ira de Dios, 7 copas de la ira de Dios, y muestra en el derramamiento de cada una de esas copas todo lo que sucede en la tierra, todo lo que viene sobre la humanidad perdida. ¿Entendido? ¿Cuántos quieren llegar y participar de esos juicios? Dios tenga misericordia de ustedes. Que Dios los libre de llegar allá. Obedezcamos para que el Señor, tenemos la confianza de que venga antes y nos arrebate. Antes de que empiece el humero en este lugar, antes de que caiga, hermanos, la ira de Dios implacable para destrucción.
El juicio final termina en eso, en destrucción, dice el apóstol Pablo, porque los cielos, dice el apóstol Pedro, porque los cielos y la tierra que ahora vemos ya no estarán más. Porque como elementos ardiendo se fundirán. La tierra será quizá una explosión, quizá, y se revolcará la tierra en un lodo terrible, candente, en una lava terrible. Y todo terminará. Y luego Dios, con sus escogidos, creará cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Bendito y alabado es el Señor. Aleluya. Pero en esa convulsión y en ese juicio sobre la tierra, ¿cuántos creyentes cayeron ahí? ¿Cuántos creyentes cayeron ahí? Hasta familiares tuyos, a los cuales no les diste testimonio, a los cuales no les insististe, no oraste por ellos. Ahí van a dar vueltas en medio de esa convulsión, en esa turbulencia del lodo, del lava, ardiendo. Porque es la manifestación de la ira de Dios por el pecado, por la maldad de los hombres. Tú tienes la tendencia de sublimizar mucha cosa. Es que esto es muy lindo, es que esto es muy rico, pero la Biblia dice lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Dios solamente te dice: cíñete a mi palabra, lee mi palabra, está atento. Mira, hermanos, el pueblo de Israel finalmente fue desechado. ¿Ya? El pueblo de Israel fue completamente desechado por Dios. Pero antes Dios les habló y les dio la oportunidad. Les dio la oportunidad de llegar a ser el pueblo escogido de Dios, la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo elegido por Dios, el pueblo comprado, adquirido por Dios. Pero Dios les dio mandamientos y ellos no pudieron entenderlo, ni pudieron cumplirle. Mire lo que dice en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio. Les dice: estos pues, le dice a Israel, a toda la nación, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis a poseer y a tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, cuida. Uy, qué advertencia, hermanos. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como se te ha dicho, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué le costaba a Israel? Estar atento a la palabra, ceñirse a la palabra, seguir. Y tantos estatutos, ahí no los dice, pero ellos los tenían. No hagan alianzas con las naciones donde van a entrar, no adoren sus dioses, no cojan sus mujeres. Y fue lo primero que hicieron. Desobedecieron a Dios. Y hermanos, la Biblia habla de unas guerras donde morían cientos de judíos bajo el juicio de Dios. Dios levantó los filisteos, los amonitas, los amalecitas, una cantidad de pueblos y pueblos más pequeños, y los volvían ropa de trabajo bajo el juicio de Dios. Bajo el juicio de Dios. Amados, déjenme terminar entonces. Déjenme terminar. ¿Qué se me hizo? Déjenme terminar. Bueno. Ok, amados. Entonces, aquí está. La desobediencia de los siervos de Dios. Yo ya les mencioné esto, ¿no? Es paradójico saber que personas que usó Dios para ejecutar sus juicios en esos lugares, esos anatemas, desobedecieron y fueron aniquilados juntamente con los malhechores. Es también paradójico
que hayan personas que con una actitud de desobediencia impidan que Dios satisfaga su justicia, que Dios se sacie castigando a esas personas que se burlaron de Él, ¿no? Que Dios derrame su ira sin piedad contra los que se han burlado de su bondad, de su misericordia, amontonando cada día ira sobre la ira. Entonces, hasta el día de hoy, hay personas en las iglesias estorbando los planes de Dios, criticando, murmurando. Por ahí hay alguien que se le arrima a usted diciendo: hermano, no diezme, eso no es de Dios. Hermano, no haga esto. Hermano, no crea. Yo no estoy de acuerdo con esto. Instrumentos, esbirros de Satanás estorbando los planes de Dios. Como le dijo Pablo al brujo Barjesús: hijo del diablo, le dijo, hijo del diablo, no cesarás de trastornar los caminos del Señor. Por eso desde ahora quedarás ciego. Y ¡pum!, quedó ciego el tipo. Si los juicios de Dios se derramaran en el acto en que usted comete los pecados, en que las personas cometen pecados, habría temor de Dios. Pero Dios da tregua, Dios da tregua, Dios da tregua. Pero esas personas siguen haciendo daño y siguen haciendo daño hasta que viene la ira de Dios y los destruye. ¿Entendido? Bueno, hermanos, entonces concluimos con esto. ¿Con qué concluimos? Estamos viviendo tiempos de excesiva maldad en la tierra. Estamos viviendo tiempos de excesiva maldad en la tierra. La copa de la ira de Dios está lista para ser derramada sobre todo este planeta. La maldad de los hombres está llegando a niveles sorprendentes e insospechados. La ira de Dios se derramará sobre esta humanidad pecadora y despiadada. Dios ha enviado ahora a su iglesia a que hablen, a que enseñen, a que rescaten, a que saquen del juicio terrible a muchas personas, a que les diga como Noé: viene un diluvio, nosotros digamos: viene un juicio, viene calamidad, viene tristeza, vienen guerras, vienen destrucciones, terremotos, hambres, pestilencias. Ven, escapa, escapa por tu vida, como le dijeron los ángeles. A eso nos mandó Dios. Pero ¿qué pasa con la iglesia de Dios? ¿Qué pasa con la iglesia de Dios? Entretenida. Entretenida. No quieren salir, no quieren levantar la cabeza. El Señor dijo: cuando veáis que todas estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque el tiempo está cerca. Y todo se está viendo, todo se está cumpliendo, todo se está mostrando. La ira de Dios está a las puertas. Las copas de la ira de Dios están listas. Pero no hay con quien Dios pueda salvar una humanidad impenitente, ciega, torpe, que está bajo el poder del maligno, y no hay quien los rescate, porque la iglesia está entretenida. ¿Entendido? Y la iglesia no quiere salir de las cuatro paredes. Y hay iglesias muy entretenidas con sus pastores. Ay, es que mi pastor es tan lindo. Ay, es que es tan buena persona. Ay, es que lo quiero tanto. Pero ese pastor se ha ganado el favor de ellos enseñándoles lo que ellos quieren escuchar y no hablándoles la verdad de Dios. Amén. No hablándoles lo que verdaderamente está en la palabra de Dios para la iglesia. De manera, amados hermanos, que miremos a ver qué vamos a hacer. Porque todos los que se opusieron al juicio de Dios, al castigo de Dios, al derramamiento de su ira, cayeron en el mismo montón que Dios destruyó. Hoy nos dice el Señor: escapa por tu vida, ve al monte de Dios. Hoy te dice el Señor: obedece, obedece, porque mejor es la obediencia que 1000 sacrificios. Mejor es la obediencia que viva metido en esta iglesia, en ayunos, en vigilias, en matutinos, en tantos programas de la iglesia. Es mejor obedecer que estar metido aquí en la iglesia. Ahora, te necesitamos en la iglesia. Queremos que estés, pero obedeciendo a Dios.
¿De qué te sirve, hermanos? Traer sacrificios, traer ayunos y miles de cosas si no obedeces. De nada te sirve. Y en nada ayuda a la iglesia eso. Dios te dice, obedece, presta atención y está atento a mis mandamientos, estatutos y decretos que yo te pronuncio hoy, para que los pongas por obra, para que te vaya bien en la tierra, para que tus días sean de larga vida sobre la tierra, para que seas prosperado con la prosperidad que Jehová tu Dios te da. Bendito y alabado es el Señor. Amén, amados. Habrá aquí personas que la palabra de Dios les puso el dedo en la llaga. Está usted diciendo, soy un desobediente, estoy impidiendo los planes de Dios, estoy haciendo así, estoy haciendo así, no me he arrepentido, ¿no? El Señor te insiste, escapa por tu vida, escapa por tu vida. Viene un juicio terrible. Amén. Dios destinó ángeles directos para sacar a Lot, y siempre se perdió. La hermanita se perdió, ¿cierto? Quedó convertida en una estatua de sal. Bueno, hermano, no digamos más, pónganse en pie, por favor, y vamos a pedirle a Dios. Dígale, Espíritu Santo, pídale al Espíritu Santo, enséñame a obedecer. Amén. Enséñame a obedecer, Señor, dígale. A ver, los escucho. Un minutito. Un minuto. Un minuto. Háblele a Dios, dígale, Señor, enséñame. Ayúdame, Dios, a abrir tu palabra y que tu Espíritu me revele lo que tengo que hacer. Que tu palabra me enseñe el camino por donde debo andar. Señor, ayúdame a obedecer. Ayúdame, Señor, a no guiarme más por mi manera de pensar, por mis propios criterios, a tomar mis propias decisiones. Ayúdame, Dios del cielo, a hacer tu voluntad conforme está prescrita en tu bendita palabra. Dígaselo, dígaselo. Señor, ayúdame a rescatar las almas que están bajo el juicio y que viven en medio del anatema, Señor. Ayúdame a rescatar las almas que viven en medio del anatema, en la desobediencia, en la maldad, en la idolatría, la hechicería, el robo, el crimen, el homosexualismo y tanta corrupción e inmundicia que esta tierra levanta contra Dios cada día. Ayúdame, Dios mío, a rescatar, a rescatar, a rescatar. Ayúdame a salir a buscarlos y a hacer así tu voluntad. Ayúdame a anunciar tus juicios, Dios. Dígaselo. Levanta mi vida para gloria de tu nombre y salvación de esta ciudad. Levanta mi vida, Dios. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, glorioso y eterno Dios, en el gloriosísimo nombre de Jesús. Pongo en tus manos la vida de esta iglesia, la vida de cada persona. Enséñanos a obedecer, porque es mejor que muchos sacrificios, que muchos holocaustos, que muchas ofrendas, Señor, obedecer. Padre bendito, muchas gracias en el gloriosísimo nombre de Jesús. Amén.